De pie, por favor, en nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Presidente, señoras y señores senadores, día de hoy no hay cuenta, así que correspondería continuar con el estudio en particular del proyecto. Perfecto, vamos a pasar directamente a la discusión. Saludar al equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El señor ministro Cordero se excusó. Está la asesora, don Estefanía Balser, y don Rodrigo Hernández, y del Ministerio Público está excusado el fiscal nacional, y está Mónica y Ana María. Continuamos con lo mismo de ayer. Dos temas, no sé si los anuncia el Ejecutivo. Nosotros le habíamos encargado dos temas a que nos ayudara el Ejecutivo para precisar normas que habían quedado pendientes. Estaba la situación de las fiscalías unipersonales. Me dice que necesitan un poquito más de tiempo para ver la vinculación del 17, y creo que está bien porque es bien estructural, pero me señala que hay algún texto precisando, Claudia, lo que tú habías hecho respecto de los bonos de gestión, y no sé si les parece que partamos por esa propuesta y luego seguimos el articulado para retomar la discusión que habíamos dejado abierto. Senadora, perfecto. Le doy la palabra al Ejecutivo o al Ministerio Público, no sé quién tiene la redacción del texto, y si no, si lo comparten, no. La senadora. Pero léela, Claudia, ¿en qué términos se modifica? Es la indicación 42, página 57. A propósito de lo que yo planteé en argumentación en términos de que lo que se buscaba era no incentivar o no generar un mal incentivo, digamos, al cierre provisional, etc. La redacción sería la siguiente: los bonos de gestión institucional por cumplimiento de metas no podrán incentivar el término de causas por archivo provisional o decisión de no perseverar en el procedimiento. O sea, que el no incentivo en vez de la no consideración o la no determinación. Eso. Le fijo la palabra sin perjuicio, que sería bueno, Claudia, tenerla como a la vista el texto para ver. Están fotocopiando Ministerio Público o Ministerio de Justicia. Mónica. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar a los miembros de la comisión, a la secretaría, a los profesionales del Ministerio de Justicia. Efectivamente, lo que conversamos previo a la sesión con la senadora es que había un concepto dentro de la redacción original que podía prestarse para confusión, que era el término de no podrán considerar la cantidad de causas. ¿Por qué considerábamos que podía prestarse a confusión? Porque al hablar ampliamente del término no considerar, podía significar que el día de mañana nosotros fijáramos alguna meta en que no pudiera tenerse a la vista, por ejemplo, como una base de cálculo, la cantidad, obviamente, de archivos provisionales o decisiones de no perseverar. Para ponerlo en fondo más concretamente en un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos fijar como meta el aumento de sentencias condenatorias, ese aumento de sentencias condenatorias se tiene que ver en relación con algo, que podría ser en relación con los términos generales. Pero si nosotros en el fondo decimos no se puede considerar ni el archivo provisional ni las decisiones de no perseverar, no debiera considerar eso ni siquiera en la base de cálculo. Y eso perfectamente en el fondo podría significar una alteración del global y por lo tanto terminar afectando la estadística. Entonces, entendiendo en el fondo que el objetivo de la indicación es que efectivamente no hayan incentivos económicos vinculados con términos por archivo por decisión de no perseverar, creemos que esta redacción es más concreta, y nos evitaría en fondo eventual confusión el día de mañana cuando tengamos que conversar estas metas con la EIPRES, digamos, con Hacienda, que es nuestra contraparte técnica en el CGI. Perfecto, gracias por el Ejecutivo. ¿Está de acuerdo con la
Sí, gracias, señor presidente, por vuestro intermedio. Efectivamente, esta es una conversación que se tuvo además previamente con el Ministerio Público. Estimamos acorde el objetivo que busca la indicación y también la preocupación que tenía el ente persecutor en cuanto a que afectara la estadística, por lo que comparte dichas apreciaciones. Sí, tengo la redacción, diría así. Los bonos de gestión institucional, por cumplimiento de metas, no podrán, y aquí viene lo nuevo, no podrán incentivar el término de causas por el archivo provisional o decisión de no perseverar en el procedimiento. Los bonos de gestión institucional, por cumplimiento de metas, no podrán incentivar el término de causas por el archivo provisional o decisión de no perseverar en el procedimiento. Gracias. Senadora Evans Pérez. Presidente, a mí me hace ruido la palabra incentivar. Yo creo que el archivo provisional o la decisión de no perseverar son formas establecidas en la ley que tienen requisitos para que se dé una y otra. Entonces, ¿por qué la tengo que incentivar? ¿Cuál es el incentivo? Se supone que estas formas de terminar los procedimientos se van a dar si se cumplen los requisitos que la ley establece. Entonces, el concepto incentivar a mí me hace ruido, mucho ruido. Mónica. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, explicar que por qué se utiliza el término incentivar, porque el bono de gestión institucional es un incentivo. Entonces, el fondo va de la mano del concepto. El bono de gestión institucional, en fondo, como incentivo que es, no puede estar asociado, en la lógica de lo que plantea la senadora, para que signifique un incentivo económico para poner término por archivo o decisión de no perseverar. Por eso, en el fondo, se utiliza ese concepto. Según lo que en el fondo yo preveo es que finalmente las metas asociadas al bono de gestión institucional no pueden tener en fondo como meta el archivo de la decisión de no perseverar, pero eso no significa en ningún caso que se deje de lado en el fondo como una forma válida de término. Es un término no judicial. Lo que pasa es que tiene un incentivo perverso y al final no va a dejar, lo decía ayer muy claramente el senador Araya, los fiscales van a dejar de utilizar estas formas de término de proceso que son legales, que por algo se establecen, porque la idea es que efectivamente los fiscales se dediquen y lleven a juicio oral, ¿no es cierto?, aquellas causas más importantes donde hay los elementos necesarios para obtener sentencias condenatorias y no perder tiempo en aquellos que no hay ningún indicio para poder seguir una investigación que llegue a buen término. Entonces, yo creo que si no redactamos bien, esto lo que va a terminar haciendo esta indicación es que todo se judicialice, todo se lleve a juicio oral y eso va a significar que en vez de beneficiar la persecución penal, la termina perjudicando porque el aumento de juicios orales va a ser tal que no va a haber tiempo ni para las audiencias, ni, ¿no es cierto?, para dedicarle por parte de los fiscales a los juicios orales que realmente importan y tienen los antecedentes para llegar a ese estado. No sé si me explico, presidente. Perdón, no voy a repetir todo de nuevo, el secretario me tomó nota. Pero siento que hay un incentivo perverso. Comparto la indicación, pero no me gusta la redacción, y menos la palabra incentivar. Pedro, antes de dar la palabra, ningún problema. La senadora, yo creo que estamos todos de acuerdo con la idea. Yo creo que hay que escriturarla. Recojo algunas de tus inquietudes, Luz, pero veamos la propuesta. Yo creo que el incentivo es que no se abuse de estas salidas para efectos de un bono, pero también, a contrario censo, no se
exacerbe la continuación de juicios en utilizando estas herramientas legales para tener el bono. Yo creo en definitiva el incentivo tiene que ser para una mejor gestión, para una mejor administración de la persecución penal, pero no para una distorsión del mismo. Yo creo que el bono cuando está incentivado a una distorsión de la persecución en función de la retribución que voy a tener económica, termina generando para un lado o para otro, para alargar los juicios o para acortarlos extremadamente problemas. Yo creo que ahí es donde tenemos que dar el tono. Le doy la palabra a Pedro y no sé si Claudia y don Pedro lo escuchamos. Presidente, a ver, yo no voy a repetir el alegato que hice ayer respecto de cómo se diseñó la reforma procesal penal. Ahora, tengo mis dudas por lo que plantea la indicación y en esto le pido que por favor el Ministerio Público me pueda corregir si estoy equivocado. Queda fuera de esta indicación el principio de oportunidad, que es donde más discrecionalidad tiene el Ministerio Público para cerrar investigaciones. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con la decisión de no perseverar el procedimiento, porque la decisión de no perseverar presupone que hay una investigación, pero producto de la investigación que hay no se han generado antecedentes suficientes que permitan arribar quién es el posible culpable y llevarlo a juicio. Entonces, pareciera ser, y en esto por favor pido que me pueda corregir el Ministerio Público, que hay un error en esta indicación, porque la decisión de no perseverar presupone una investigación, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el principio de oportunidad, que la Fiscalía puede decir, al momento de conocerse la denuncia o la eventual querella, decir, mire, esta no la voy a investigar, cosa que no ocurre en la decisión de no perseverar. Entonces parece un contrasentido que la atribución más discrecional que tiene el Ministerio Público, que es la de no perseverar, queda afuera y queda dentro una donde hay una investigación, pero producto de la investigación no se logra avanzar a determinar quién es el culpable. Entonces, creo que si vamos a corregir algo, debiera salir de esto la decisión de no perseverar e ingresar principio de oportunidad. Porque el archivo provisional es la misma historia. El archivo provisional hubo una investigación y producto de la investigación no se reunieron antecedentes suficientes para ir a juicio. Y se cierra la investigación transitoriamente. Y en el caso de la decisión de no perseverar, hay que recordar que en el caso que exista una víctima o querellante particular, tiene derecho que hacer valer, porque esto tiene una pasada por el tribunal que uno puede pedir, primero oponerse a esta decisión o eventualmente el querellante pedir que sea subrogado en los derechos de la Fiscalía para llevar adelante, continuar con la investigación y la acusación. Luz. Presidente, voy a decir algo que no sé si sea correcto, pero a lo mejor si lo que queremos hacer es que sea lo más objetivo posible, no debiéramos prohibir que los bonos de gestión institucional por cumplimiento de meta no podrán considerar el número de términos de causa por cualquier forma que ésta termine, salvo, y ahí le buscamos la oración, de los datos que tú puedes considerar. Entonces, de manera que no haya ningún incentivo. Pues el incentivo es a conseguir condenas más que a los procedimientos por los cuales... perdón. No sé, que no consideremos la fórmula para no producir el incentivo perverso. Senador Galilea, lo ilustramos, hay un texto que sugería y se ha abierto la discusión principalmente con el senador Araya de que no está el principio de oportunidad siendo el más discrecional. La última intervención de Luz va en eso y Claudia había, planteado ya esta indicación con acuerdo del Ministerio Público y del Ejecutivo, digamos, para una reacción de lo que habíamos hecho ayer. Claudia, perdón. Sí, presidente, yo le quería sugerir, si me permite, que pudiéramos avanzar con las otras indicaciones, dejémosla pendiente porque no hay forma de resolverlo de inmediato y por lo tanto desde esa perspectiva mejor seguirle dando una vuelta más tranquilo para no detener, digamos, el proceso de votación. Perfecto, gracias, senadora. Yo lo que pediría que ahí en la discusión, si nos ayuda nuestros invitados, en la redacción entender esos elementos. Yo creo que ustedes hicieron el punto de que no sea un incentivo, o sea, que no termine siendo un desincentivo y también considerarlo el principio de oportunidad que señalaba el senador Araya. Yo creo que es importante ver cómo juega en esta situación. Dejémoslo pendiente y continuemos con las otras indicaciones. Ya. Corresponde que vayamos a la página 72 del texto comparado. Se había dejado pendiente también la indicación número 56 del honorable senador señor Proens para
Página 72, sí. Indicación 56, para incorporar a continuación del número 5 un número nuevo. Agrégase en el artículo 90 el siguiente inciso final. No regirá para el Ministerio Público la prohibición de adquirir, construir o arrendar edificios o viviendas para destinarlos a casas habitación de su personal en zona extrema. Este tema lo habían discutido a propósito, sí, lo habían discutido a propósito de otra indicación, y la comisión le pidió al gobierno, al ministerio, que estudiara esto después de una presentación que hizo el fiscal, lo importante que era para el Ministerio Público contar con este mecanismo, sobre todo para estimular el traslado de funcionarios a zonas extremas, por lo que registro así en general la Secretaría. Perfecto, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Por intermedio, sí indicar que efectivamente esta indicación era muy similar a una indicación que se había declarado previamente inadmisible del senador Kusanovich, que apuntaba a las mismas circunstancias. En ese entendido, el Ejecutivo se comprometió a estudiarlo, considerando la relevancia que tenía para la Fiscalía contar con una norma parecida a esta. En ese sentido, se realizó un análisis de la normativa y es relevante poner en contexto de que esta prohibición se encuentra contenida en la Ley de Presupuesto del año 2024 a través de la Ley 21.640, que en su artículo 9 establece la prohibición a los órganos y servicios públicos de la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas habitación de su personal. Si bien esta prohibición está establecida en términos amplios, este mismo artículo ha ido ampliando las facultades que tienen distintos órganos en materia de defensa, seguridad y orden público. Así se ha extendido al Poder Judicial, al Ministerio de Defensa, Carabinero y Policía de Investigación, Gendarmería y personal de educación. Lo relevante de esta normativa es que está en la Ley de Presupuesto desde el año 1977 y así se ha ido manteniendo. Esto además ha sido explorado, dado que el mismo ministro se comprometió a realizar este estudio con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Y en ese entendido estimamos en primer lugar que si bien además la norma es inadmisible, además esta no sería la materia donde debiese ser regulada, sino debiese ser regulada a través de la Ley de Presupuesto, donde se ha establecido desde el año 1977. En ese entendido, el Ejecutivo no trae una propuesta precisamente porque aquello está contenido en la Ley de Presupuesto, pero sí el compromiso de levantarlo con la Dirección de Presupuesto para la Ley de Presupuesto del año 2025. Agradezco la explicación, pero no la comparto. Yo creo que todo lo que el Ejecutivo acaba de decir lo discutimos ese día acá y el ministro fue el que dijo y se comprometió con esta comisión que en estos términos no le parecía la indicación, pero que ellos iban a presentar una. El mismo Ejecutivo ha dicho que esta prohibición que existe en la Ley de Presupuesto desde el año 75 se ha ido ampliando a distintas instituciones. No entendí si se van metiendo más instituciones o se han ido exceptuando. Entiendo que se han ido exceptuando. Claramente sí corresponde ponerlo acá, si esto es un fortalecimiento del Ministerio Público. Y lo que hablamos cuando discutimos esto era que efectivamente, y esto ocurre particularmente en zonas extremas, en que un fiscal, un profesional, por las dotaciones, ¿no es cierto? Gana lo mismo en Santiago que en una zona extrema, o no hay un incentivo, o la diferencia es muy poca, la asignación de zona es bajísima, que no sé si la tienen los fiscales del Ministerio Público o los profesionales, pasa con las distintas profesiones y las distintas necesidades de la zona extrema. O sea, mire usted el hospital de Alto Hospicio, que lleva listo 2 años, no ha podido entrar en funcionamiento porque todos los concursos públicos para médicos y profesionales se declaran desiertos porque nadie postula, no les interesa, menos con el tema de inseguridad que hay en la región. Entonces, esta era una manera de incentivar que profesionales del Ministerio Público, a las zonas extremas particularmente, donde las del norte son las que tienen el mayor déficit de fiscales y profesionales, postulen, porque de nada sirve el día de mañana que ampliemos la planta, que se pueda contratar, si no vas a tener profesionales que no se quieran ir al norte. Entonces, yo
quisiera que sea el ministro, que fue el que se comprometió acá, que en mi cara me diga que ya no va a cumplir su compromiso. Gracias, presidente. ¿Se ofrece la palabra? Yo... Dio la luz. Sí. Sí. La discusión, senador, no es de admisibilidad o no. La indicación es inadmisible desde el punto de vista de las normas que rigen esta corporación, esta comisión. Yo recojo la inquietud, escuchamos la exposición de la abogada del ministerio, pero haciendo un compromiso del ministro, si bien entiendo que usted hace una referencia hacia la ley de presupuesto, pero eso es lo más parecido a propósito del deporte ayer, claro, o ir a llorar a la tirana, como dice la senadora del norte, o ir a la FIFA. Entonces, yo creo que es una discusión que además lo planteó otro senador, Kusanovich, que es de la zona extrema, aquí hay 2 senadores de la zona norte, yo comparto eso, me imagino el ministerio, pero Kusanovich lo había planteado, y me imagino por Punta Arenas. Yo no sé si el Ministerio Público quiere dar una opinión. Yo esperaría también para no dilatar la discusión, esperemos que el ministro, y ahí Estefanía puede plantearle al ministro esa inquietud, y particularmente entendiendo la lógica que usted, es correcto lo que usted dice desde la lógica, pero conocemos la situación de la ley de presupuesto, que son miles de temas que tenemos que discutir. Yo sé que la senadora Berger pertenece a la comisión mixta, donde se ve justicia y Ministerio Público, pero no necesariamente se logra en esa discusión ganar esa indicación, porque tiene que ser del Ejecutivo y hay miles de otras cosas. Entonces, le parece que lo dejemos pendiente, pero transmitirle el equipo, los asesores del ministro, ese planteamiento, Rodrigo. Bueno, espera que el abogado... Presidente, por su intermedio, solamente una breve acotación, tomando lo que dice la senadora Ensperger, es que en la Comisión de Ministros se comprometió a estudiarlo con el Ministerio de Hacienda, esta indicación, que fue lo que hicimos en su momento, justamente como ellos son los encargados de este tipo de materia. Al hacer el estudio con el Ministerio de Hacienda y con la EPRES nos indicaron de que la prohibición, en sentido amplio, está establecida, como decía la senadora Ensperger, desde el año 75 la ley de presupuesto, renovándose año a año, y las excepciones también están en el mismo artículo. Actualmente el artículo 9º, hasta el artículo 10º, 8º, dependiendo de la ley, y las excepciones también están en el mismo artículo, que se han ido agregando y restando. Actualmente está el Poder Judicial, está el Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, y las excepciones a esta prohibición. Justamente tomando lo que decía la Comisión, se intentaba incorporar a la discusión de este artículo al Ministerio Público, pero por un tema que nos indicó la DIPRES, de responsabilidad fiscal, le interesa tener el control respecto a toda la institución y todos los poderes del Estado que están exceptuados de esta prohibición amplia, que como se señaló, están de hace más de 30 años de presupuesto. Únicamente eso, senador. Rodrigo, antes de darle la palabra que me está pidiendo la senadora, yo creo que es un principio básico en este Parlamento y particularmente en el Senado, la responsabilidad fiscal, y creo que es una tradición que nosotros no vamos a vulnerar. Yo solo agrego 2 elementos. Las excepciones creo que son atingentes por los organismos, Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería, y en buena hora, y hay que incentivarlo porque la realidad nacional ha cambiado enormemente. En el norte es imposible encontrar arriendos, en la zona sur todavía tenemos zonas en que no hay, y yo creo que sería, así como se buscan nuevos, también se podrían restringir algunos lugares, porque todavía tenemos zonas como Santiago, donde también hay bastante disponibilidad de casas fiscales y estas situaciones que no corresponden. No corresponde. Entonces, lo que usted crece para allá puede achicarlo en otro lado. Y me había pedido la palabra la senadora. Quiero recordar a la comisión que el ministro se abrió a esto cuando el fiscal nacional le dijo que no, o sea, que pusiera acá que no iba a requerir nuevos recursos. Por lo tanto, Hacienda nada tiene que abrir con la prohibición. Es que con los recursos propios del Ministerio Público, ellos pudieran hacerlo cuando los tuvieran. Y ahí el ministro dijo, ok, en esas circunstancias no tengo problema y Hacienda no tiene nada que decir. Es solamente liberar la prohibición sin que signifique nuevos recursos para Hacienda, sino que el Ministerio Público pueda
con la mejor gestión de sus recursos, como bien señala el presidente, a arrendar una casa, a construir un par de casas. Eso, ahí fue cuando el ministro se abrió. Y ese es el compromiso que nosotros pedimos que se cumpla. Antes de darle la palabra en la misma línea y para que cerremos con esta última intervención de Claudia, es esa la discusión. Nosotros no queremos abrir, y, insisto, y para que quede claro, no queremos ni más recursos ni romper el principio de unidad fiscal, de responsabilidad fiscal. Pero, y para que quede también la historia y la ley en quienes siguen el debate, esto particularmente incide en fiscalías en la zona austral, Puerto Williams, que es una situación en que, conociendo Puerto Williams, es imposible prácticamente arrendar, hay que utilizar este mecanismo, y también se radica en algunas localidades de la zona norte de Colchane. Entonces, yo creo que hay que buscar con esa referencia, les pediría precisión. Claudia, y después seguimos con la siguiente indicación, para dejarla pendiente esta, Claudia. Sí, gracias, presidente. Yo solo acotar de manera complementaria, digamos, que me parece importante, puesto que no está en duda la inadmisibilidad de la indicación, y por lo tanto desde esa perspectiva se va a resolver bien, digamos, en el criterio de la comisión, poder incluso, entendiendo la explicación que da el Ejecutivo, entendiendo también lo que explicó el Ministerio Público, que se mostrara aquí la indicación o la glosa como va a venir redactada en la ley de presupuesto, la excepción. Y creo que eso salva el punto, en vez de decir lo vamos a ver a la hora de la discusión de presupuesto. Sí. Porque el decir lo vamos a ver a la hora es como que queda en el aire. Sin embargo, si aquí llegara, mira, aquí está la redacción, es la letra tanto, de la glosa tanto, del no sé qué, que son todos los puntos que vienen debajo o viene en este artículo de la miscelánea, que no sé qué, algo que asegure que está en papel, estamos. Yo lo digo para también ayudar, digamos, a resolver el punto. Para terminar el punto, lo que pediríamos, Stephanie, que el ministro recogiéramos la situación en que nosotros estamos planteando que no hay aumento, en que se autorice con recursos propios y que quede acá en esta redacción o en otra. Obviamente tiene que ser patrocinada por ustedes, pero creemos, y creo interpretar a la comisión, que no es bueno diferir esto a la ley de presupuesto, porque además no es más presupuesto, es autorizar con sus propios recursos y acotado a las zonas extremas, regiones, no sé, verbalizar alguna situación que creo que lo tenemos. Si es Colchane, San Pedro de Atacama, es Puerto Williams y seguramente alguna otra que se va a repetir en otros aspectos. Dejémoslo entonces pendiente y continuamos. Bien, señor presidente. Les pido que vayamos a la página 91 del texto comparado. Corresponde ver la indicación número 69. Se les va a repartir a continuación un texto que es complementario a lo que ustedes están viendo. La indicación 69 es del senador Durresti para incorporar a continuación del artículo siguiente el siguiente artículo nuevo. 91 del texto comparado. Página 91 del texto comparado. Cristian. La enmienda consiste en introducir las siguientes modificaciones a la ley 19.346 que crea la Academia Judicial. Son modificaciones a la ley que crea la Academia Judicial. Son dos modificaciones. La primera recae en el artículo 9. El artículo 9 de la ley de la Academia Judicial dice, corresponde a la Academia impartir programas de formación para ingresar a los cargos del escalafón primario, eso es el inciso primero. El inciso segundo dice, para ingresar al referido programa de formación se requiere estar en posesión del título de abogado. El inciso tercero, el llamado a presentar las postulaciones. Y aquí viene el inciso cuarto. Sustituye en el inciso cuarto, que paso a leer, la frase que vamos a ver. El llamado a presentar postulaciones será público y comunicado mediante un aviso en el diario oficial y otro en un diario de circulación nacional, los que deberán publicarse con no menos de 90 días de anticipación a la fecha de cierre de la recepción de solicitudes de ingreso. Esto es 1,
2, 3, 4. Ahora viene. La selección consultará el análisis de los antecedentes de los candidatos, debiendo asignarse especial importancia a su estudio y calificaciones universitarios. Aquí se cambia la expresión y calificaciones universitarios por sus calificaciones universitarias y o experiencia como fiscal adjunto. Un poco para explicar la indicación, con esta norma nosotros estamos adecuando lo que ya logramos en el artículo o indicación 8, si mal no recuerdo, que es la posibilidad de participar en la Academia Judicial con las condiciones que establecimos, obviamente sin goce de sueldo para efectos de no tener una duplicidad, y lo que estamos buscando es adecuar la ley 19.346 que establecía ciertos requisitos para la Academia Judicial. Ese es el sentido de la indicación. Sí, hay una segunda modificación a esta ley. Sí, ya, perfecto. muy bien. El número número uno, Pedro Araya. Presidente, tengo una duda, porque una cosa es permiso con goce de remuneraciones y otra cosa muy distinta es que estemos cambiando los requisitos, porque aquí lo que hay es un cambio de requisitos para ingresar a la academia. Porque aquí en el fondo no es, porque en la academia ingresan todos por tema de currículum universitario. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es abrir una puerta que además los que son del Ministerio Público tienen entre comillas una preferencia porque hay que evaluar su experiencia profesional. Entonces la pregunta lógica es qué pasa con aquellos abogados que ejercen la profesión libremente o que están en servicio público y que no van a tener ese mismo puntaje. Aquí estamos alterando la forma en cómo se entra a la academia, que es distinto al permiso con goce de remuneraciones. Entonces tengo mis dudas de alterar el tema del ingreso. Buen punto, lo recojo, Pedro, solo como una norma, antes de darle la palabra a Luz y al propio Ministerio Público. ¿De qué manera nosotros aseguramos efectivamente? No hay que ni saltarse la fila ni establecer una situación, pero nosotros estamos estableciendo una nueva modalidad de incorporación a la Academia Judicial del Ministerio Público. Yo me abro a cómo lo adecuamos para que en definitiva sea efectiva esa situación. Si dimos la discusión anteriormente, de qué manera, digamos, en igualdad de condiciones, con mérito y con todos los elementos. Yo recojo tu inquietud, Pedro, creo que es atendible, pero lo que pido es, veamos cómo lo modificamos para que efectivamente se cumpla lo que votamos favorablemente. Luz. Presidente, yo creo que el término experiencia como fiscal adjunto se convierte en una discriminación arbitraria. Yo creo, le cambiaría o agregaría el requisito de que se considere la experiencia laboral, que es genérica para todos los que postulen, que pueden o no pueden haber trabajado, pero experiencia como fiscal adjunto me parece que es arbitrario. Luz, si me permites, mi asesora me señalaba y si Pedro, si la Secretaría nos ayuda, hubo una observación de parte del director. Senador, Pedro, que me hacían recuerdo que cuando vino el director de la Academia Judicial nos señalaba que, digamos, retiráramos o no esta primera parte, precisamente por las observaciones que ustedes señalaban. Entonces no habría inconveniente de poder o retirarlo o ver la adecuación. Si yo en definitiva no me enamoro de la indicación, yo lo que quiero es habilitar lo que nosotros ya aprobamos de este trabajo, esta posibilidad de incorporación de funcionarios fiscales del Ministerio Público a la Academia. Demos la palabra a Ana María primero y luego vemos si retiramos o cómo vemos. También me había pedido la palabra. Sí, también quería recordar la presentación, por su intermedio, señor presidente, que efectuó el director de la Academia Judicial en el sentido de que él observó de que se recogiera todas las experiencias profesionales como abogado. No sugirió el retiro de la indicación, porque de hecho considera con buenos ojos el que no solamente se considera digamos, los antecedentes universitarios, sino también la experiencia profesional, pero señaló que fuera más amplia de manera de recoger la experiencia profesional de abogado, sobre todo aquellos que pertenecen a otros servicios públicos. Esa fue la observación que planteó Perfecto, a lo que voy es lo siguiente, o podemos retirarlo o podemos adecuar la indicación. Estefanía.
Gracias, señor presidente. Por intermedio y considerando particularmente el oficio enviado por la Academia Judicial, la información de don Juan Enrique Vargas y además el trabajo que ha realizado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en cuanto a fortalecer los programas de formación de la Academia Judicial, a nosotros nos parece, en primer lugar, que esta norma excede este proyecto, pero además hay que evaluar que la Academia Judicial tiene dos tipos de programas de formación, un programa de formación ordinario y un programa de formación especial. El programa de formación especial es un programa más acotado, efectivamente dura 6 meses, que tiene unos requisitos distintos, que considera particularmente lo que esta comisión busca aquí, que es tener al menos 8 años de experiencia laboral, particularmente haber detentado al menos por 1 año un cargo de responsabilidad en alguna institución pública o privada y haber tenido una actividad de litigación o asesoría relevante en el ejercicio de la profesión. En ese sentido, los programas de la Academia Judicial están diversificados buscando distintas funciones. En esta materia, el Ejecutivo solicitaría no innovar en la materia considerando particularmente estos dos programas de formación que tienen requisitos y buscan objetivos distintos. Gracias. Luz. Presidente, yo creo que la experiencia es importante. Yo no recuerdo totalmente la exposición que nos hizo el director, pero una de las cosas que señaló es que casi todas las vacantes de estos cursos, precisamente por este requisito, se lo llevan gente recién egresada o muy joven. Y yo creo que la experiencia para ingresar al Poder Judicial es importante considerarla. Creo que en todo, cuando uno postula a cualquier trabajo, siempre se mira, ¿no es cierto?, aparte del tema psicológico, qué sé yo, la parte académica y la parte de experiencia laboral, porque esto debiera ser distinto. Presidente, yo tiendo a compartir con el Ejecutivo de no innovar en esta norma. Y además, por otra razón, porque más la propia estadística que nos entregó la Academia Judicial da cuenta que los funcionarios del Ministerio Público postulan y quedan en los programas. O sea, en lo que nos entregó el Juan Enrique cuando vino, en el programa 78, 81 y 85, hay funcionarios del Ministerio Público. En esos 3 programas hubieron 10 funcionarios del Ministerio Público. Y yo tengo la impresión de que cuando discutimos el tema, la discusión era el tema de las remuneraciones, porque probablemente para un fiscal que tenía una remuneración más alta que la beca que se paga, no le hacía sentido ir por un tema de costo, no por un tema de privilegio para el ingreso. Porque en el fondo aquí creo que estamos distorsionando lo que es el sentido de la academia. Ahora, yo comparto que efectivamente la experiencia profesional es importante y que probablemente los buenos jueces son aquellos que tienen más experiencia porque tienen más criterio en el momento de fallar y más que el conocimiento propio de la ley. Pero para eso entiendo que están los programas de formación especial. Entonces no veo sentido en poder distorsionar hoy día el sistema de la academia, porque creo que eso sí, si es que lo hacemos, probablemente va a requerir una opinión de la academia en torno a cómo se van a conformar los parámetros de ingreso de la gente, porque en el fondo lo que vamos a decir a partir de esto es que solo van a poder ingresar o van a tener preferencia en el ingreso la gente que tenga cierto grado profesional, o sea, de experiencia profesional, lo que puede ser un contrasentido con lo que se busca, porque probablemente un buen profesional le puede interesar ir a hacer el curso de la academia, pero nunca querer ingresar al Poder Judicial y le sale más conveniente al final del día devolver la beca. Entonces, por eso no miraría con más cuidado poder ingresar a un tema y sobre todo cuando los números dan cuenta que los funcionarios del Ministerio Público ingresan a los programas, no quedan afuera. Se ofrece la palabra. Ana María. Sí, solo señalar que la indicación plantea la conjunción y/o, por lo tanto es o experiencia, o sea, es o ambas, experiencia o las calificaciones universitarias o experiencia profesional. Entonces, abre la puerta para que se considere los dos, tanto para el plan de perfección, digamos, de formación como los ingresos a través del programa especial. Insisto, cuando se presentó acá digamos, el director de la academia, él no hizo reparos, salvo por esta mirada más general en torno a que se tratara de la experiencia profesional, ¿ah? Entendiendo que existe la conjunción y/o, o sea, pueden ser solo uno, solo los universitarios, solo los profesionales o ambos. ¿Se ofrece la palabra? Señor secretario, ¿tiene alguna opinión? Luz, Rodrigo.
Yo también tengo cierto temor en hacer un cambio en esto, presidente, porque dada como está construida la ley que establece la academia, pareciera ser que el legislador en su momento estableció que a la academia se entraba terminando la universidad, por así decirlo, que era como una prolongación para prepararse y hacer una vida en el Poder Judicial. La única excepción a eso son los programas especiales que decía el Ministerio, que dan cupos, qué sé yo. Si es que ponemos la experiencia laboral, tal como decía el senador Araya, esto cambia radicalmente. O sea, en principio, y nos dijo Juan Enrique Vargas, de que hay muchos más postulantes que cupos. Si llega pura gente que tiene 10 años de experiencia laboral, 15 años de experiencia laboral, alguien recién salido de la universidad no va a tener ni la más mínima opción de calificar a la academia, porque simplemente tiene, salvo haber sido procurador quizás un ratito en la universidad, no va a tener ninguna otra experiencia. Ese es un cambio muy grande, como para decidirlo aquí así a la rápida. Entonces, más me gana el recurso de no innovar. Yo no apoyo, No, presidente, yo tengo en la misma línea, digamos, de también la indicación anterior que veía este tema. A mí me parece que, en primer lugar, esta idea excede la idea matriz de este proyecto. En segundo lugar, creo que no se fortalece el Ministerio Público, lo que se hace es un cambio al sistema de la Academia Judicial, que puedo estar muy de acuerdo en que se tenga que revisar, por cierto. Me parece que tal cual como está la indicación redactada, efectivamente genera solo, por así decirlo, la revisión de los antecedentes laborales de un segmento de funcionarios específicos del Ministerio Público y no de otros funcionarios con experiencia laboral que pudieran estar en la Defensoría Penal, que pudieran estar en otros ámbitos. Pero además donde no me siento con la convicción de generar un cambio, insisto, en la Academia Judicial sin tener un proyecto y un análisis a la vista exclusivo de esto y no a partir de un proyecto distinto. Y quiero reafirmar esto último, puesto que en la sesión que revisamos y las presentaciones de las propuestas para nuevos magistrados, magistrados de la Corte Suprema y fiscal judicial, si no recuerdo mal, uno de los postulantes planteó la diferencia en el ingreso al Poder Judicial con y sin academia, y por lo tanto la importancia que también veía en que precisamente profesionales jóvenes entraran a la Academia Judicial con un respaldo en esta materia. No sé si me explico. Entonces, con esas inquietudes me da como miedo generar un cambio que, insisto, siendo muy loable debatir, lo estamos trayendo por la tangente, digamos, en otro proyecto y no necesariamente en una visión más sistémica de la Academia Judicial. Eso, presidente. Gracias, senadora. Con los antecedentes recogidos vamos a retirar la indicación. Yo lo hubiera apoyado. Creo No que se la preocupe. experiencia vale. Los viejos no nos tenemos que ir a la casa. Retirada. Bien, corresponde, presidente, pasamos a la siguiente. Sí. Ya. Corresponde a continuación examinar la indicación número 70. Es una indicación también de... ¿Estás viendo la palabra? Sí. Presidente, sí, únicamente hacer la prevención de que su indicación tenía 2 numerales. Sí, faltaría el segundo para hacer coherencia con el permiso con goce de sueldo. Sí, hay que Ya. Vamos al segundo, que Bueno. estaba leyendo el 70. Sí. En realidad, incide el número 2 en el artículo 10. Inciso segundo, el artículo 10 dice: el programa de formación para ingresar a los cargos del escalafón primario del Poder Judicial será gratuito.
Inciso segundo, dice, los abogados no funcionarios que así lo soliciten e ingresen al programa de formación gozarán de una beca de estudios que fijará anualmente el Consejo Directivo, la que no podrá exceder del equivalente al 50% de la remuneración líquida del último grado del escalafón al cual estarán habilitados para postular al aprobar el programa respectivo. El número 2 de la indicación 69 agrega a este inciso, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración. Sin embargo, tratándose de fiscales adjuntos, estos podrán solicitar un permiso con goce de sueldo hasta por 6 meses para cursar el programa de formación respectivo, exceptuándose en estos casos a la Academia de la provisión de la beca de estudios anterior. Sí. Luz. Gracias, presidente. Yo comparto esta indicación, la daría vuelta y esto es como decir la norma espejo de lo que ya aprobamos en el octavo, ¿no es cierto? Y yo lo que pondría es la misma indicación, pero al revés. Yo pondría exceptúase de la beca establecida en el inciso anterior a los profesionales, porque lo ampliamos a profesionales, no solamente fiscales, parece. Bueno, a esas personas del Ministerio Público que hayan accedido a un permiso con goce de sueldo hasta por 6 meses para cursar el programa de formación respectivo. Me parece adecuado, señor secretario, si usted lo autorizamos, que la redacción en esos términos, hacerlo coherente con lo que aprobamos en el octavo y, en definitiva, esa excepción a la beca y ratificar los 6 meses con goce de sueldo a la verbalización de funcionarios, abogados, asistentes, con los tres conceptos que utilizamos en el octavo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿En votación? En los términos de la lectura que ha planteado la senadora señora Ebensperger, se pone en votación el número 2 de la indicación número 69. Senadora señora Pascual. Sí, yo en concordancia con la votación de la indicación 8 me voy a abstener también. Abstención de la senadora Pascual. Senador Galilea. Para ser coherente también con la votación anterior, me abstengo. Sí. Senador. Sí. Yo voto a favor. Creo que es importante hacer esta corrección porque si no incluyéramos esta indicación, podría pensarse que estos funcionarios que obtienen el permiso sin goce de remuneraciones, además, tendrían el derecho a postular esta beca. Así que a favor de la indicación. Vota a favor. Espera. Senador Durresti. Yo voy a votar a favor en la misma línea de ser coherente con lo que votamos en el artículo octavo para permitir un goce de sueldo, permitir este tránsito. Voto a favor. Y pediría esperar 2 minutos al senador Araya, que está en unos temas. Fueron coherentes con lo que votaron en el octavo. Nosotros 3 votamos a favor. Senador Araya vota a favor. Con plena convicción. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa y 2 abstenciones. Aprobado el número 2. Aprobado. Del número 69 en la redacción sugerida o planteada por la senadora señora Ebensperger. Ya. Ahora sí pasamos a la indicación número 70, que es del honorable senador señor Durresti, para incorporar a continuación del artículo 2 el siguiente artículo nuevo. Incorpórase en la ley 21.595 sobre delitos económicos el siguiente artículo 59 bis. Se les está repartiendo en este instante
la ley 21.595 en la parte correspondiente. Lo que se propone agregar como nuevo artículo 59 bis dice lo siguiente: para la investigación y persecución de los delitos de los artículos 305 a 310 del Código Penal serán plenamente aplicables las disposiciones de los artículos 31 a 33 bis de la Ley 19.913. Es la norma. Estoy leyendo en la página 92. La indicación número 70 del senador Durresti. Es para agregar un artículo 59 bis a la ley 21.595. Para no sorprender con esta norma. ¿Ah? Ya. La discusión que nosotros hemos querido dar, o al menos me hago cargo de la indicación, es a propósito de herramientas, de nuevas visiones o nuevos elementos que tenga la Fiscalía a la hora de investigar. Nosotros aprobamos la ley que se denomina de delitos económicos y delitos ambientales, que genera una serie de herramientas importantes en la investigación. Digamos, con el equipo legislativo consideramos que era importante dar el debate acá a propósito de esas herramientas que van a ayudar de manera innovadora, avanzada, en materia de lavado, blanqueo de activos, lavado de dinero, poder generar esa discusión. Creemos que claramente excede la discusión y no voy a discutirlo en eso, pero quería poner el punto y me gustaría que, más allá para no alargar, es principalmente interpelar o referenciar al Ministerio Público y al Ejecutivo de qué manera en la ley de la Fiscalía Supraterritorial y de delitos de alta complejidad, tal vez tener estos elementos. Estos artículos los planteamos acá, esta discusión la planteamos acá, estas indicaciones, un poco teniendo en mira, pero no el texto todavía de la Fiscalía Supraterritorial, que también por acuerdo de la Comisión lo vamos a ver enseguida de este proyecto de fortalecimiento, donde esperamos que se tengan a la vista elementos, herramientas que permitan focalizar estos delitos complejos de base territorial extendida, de complejidad. Es esa la discusión, pero para no alargar yo voy a retirar la indicación, pero le pediría al Ejecutivo y a los colegas también tener a la vista la discusión que se suscite con esto, principalmente y especialmente tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Justicia estuvieron en la discusión. Yo no sé si se dio, sé que en la Cámara de Diputados la discusión debe haber sido profunda y con distintos académicos y con distintas doctrinas para en la profundidad de esa discusión para estos de temas, saber si se abordó así, porque al menos creo que es importante que lo podamos al menos incorporar en dotar a la Fiscalía con herramientas adecuadas. La retiro, señor secretario, pero quería dejar ese punto y le agradecería ahí al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia que nos anticiparan esa discusión en la supraterritorial. Bien, entonces está retirada la indicación número 70 con la prevención que ha hecho el señor presidente. Corresponde que a continuación pasemos a las otras disposiciones que están pendientes, que no han examinado la comisión y que recaen en artículos transitorios. Les pido que vayamos a la página 93 del texto comparado. Corresponde pronunciarse sobre la indicación número 73 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar en el artículo segundo transitorio la referencia al numeral 5 por 8, numeral 5 por 8. Entiende la Secretaría que es un ajuste de referencia que además igual la vamos a tener que revisar porque como se han intercalado normas y artículos, probablemente no va a ser el 8, pero el objetivo es hacer una adecuación de forma.
¿Habría acuerdo en eso para autorizar a la Secretaría? Ya, unánime, 5-0, senadora Pascual, senador Galilea, senadora Araya, senadora Ebensperger, senador Turresti. Aprobada. Pasamos a continuación a la indicación número 76, también del Ejecutivo, que reemplaza el artículo 4. El artículo 4 aprobado en general dice el reglamento a que se refiere el numeral 11, el artículo 2 de esta ley deberá dictarse dentro de los 60 días siguientes a esta publicación. La norma dice ahora el reglamento a que se refiere el numeral 12 del artículo 2 de esta ley deberá dictarse dentro de los 60 días siguientes a la publicación de esta ley. También entiende la Secretaría que es una cuestión de referencia, que habría que hacer el ajuste correspondiente en su turno. Si le parece, con la misma votación anterior, entonces 5-0, aprobada la indicación número 76. Pasamos a la indicación número 77. Presidente. Senadora. Yo la voy a retirar porque esta viene subsumida y resuelta por la próxima indicación 80 del Ejecutivo. Retirada la 77. Bien. Vamos a la indicación número 78. Es una indicación del Ejecutivo para sustituir el inciso 5, aprobado en general. El artículo 5, aprobado en general, dice: la implementación de esta ley deberá ser evaluada a los 6 años contados desde su publicación. Dicha evaluación deberá contener, entre otros, los resultados del Ministerio Público, las mediciones de eficiencia, eficacia y calidad. Para ello, el Ministerio Público contratará, previa licitación pública, una entidad evaluadora externa cuyo informe deberá publicarse en la página web institucional al mes siguiente de la entrega de la evaluación realizada por dicha entidad e incluirse en la cuenta pública del año que corresponda. Las bases de licitación deberán ser aprobadas conjuntamente por el Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Reemplazan este artículo por el siguiente, el Ejecutivo. La primera aplicación del artículo 93 de la Ley 19.640 deberá realizarse al 4º año contado de la publicación de esta ley. El 93, página 75. De la 19.640. 70. Sí, claro. Claro, y esto es la página 75. Los años, si eran 4, si eran 3, si eran 2. Se cambió a 3, si no me equivoco. Se cambió a 3. Sí. Claro, en la página 75 del texto comparado se aprobó una indicación, la 59 del Ejecutivo, que agrega un título 1º de las evaluaciones externas. Y se aprobó con una sola enmienda, por lo que recuerdo, que es el cambio de la referencia a ser evaluado cada 4 años por 3 años. Quedó así: el funcionamiento del Ministerio Público deberá ser evaluado cada 3 años por una entidad externa conforme a los mecanismos y criterios de evaluación señalados externos. Por lo tanto, aquí, así, la primera impresión que yo tengo es que habría que cambiar al 4º año por el 3er año contado desde la publicación de esta ley. No, no es así, parece. Le voy a dar la palabra al Ministerio Público y al Ejecutivo. Yo tengo acá en mis anotaciones de la indicación 59. Nosotros votamos 5-0 a favor de modificar el plazo de 4 a 3 años que dice relación la evaluación. Aclarar, y yo les pediría que se refirieran en qué incide o no si tenemos que adecuar estos 4 años. Yo sé que al Ministerio Público no le gustó, escuchamos el Ejecutivo tampoco, pero fue unánime y por eso estaba revisando que creíamos que era, ustedes argumentaban temas de capacidad de gestión, de llevarlo a cabo, pero fue una buena discusión y lo tenemos consignada 5-0. Le ofrezco la palabra, Mónica y Stephanie, para hacer esa referencia, si tiene relación o si corresponde o no modificarlo para no tener contradicciones.
Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Sí, no voy a volver a plantear en fondo los argumentos al respecto, pero sí señalar que esto en el fondo es un plazo distinto, porque una cosa es que la evaluación se haga cada 3 años, pero esa es la primera evaluación. ¿Y por qué se plantea el 4º año? Porque el plazo de implementación de esta ley es en 4 años de gradualidad. Por lo tanto, no tiene sentido que la primera evaluación no se haga sino hasta que esté completamente implementada esta ley. Exactamente. Eso. Stephanie, la misma, hay absoluta coherencia entre don Rodrigo. Pero, habiéndose aclarado el sentido, yo creo que para que nadie tenga esta misma duda el día de mañana, debería estar mejor redactado ese... El artículo 5º. O sea, ahora dice que está bien redactado después de que todos tuvieron duda, salvo la senadora Pascual y yo, que lo entendimos al tiro. Bueno, a lo mejor solo la primera aplicación del artículo 93. Bueno, fino y elegante siempre ha sido el senador. No, yo pensaba, sin perjuicio de la periodicidad establecida en el artículo, la primera evaluación se realizará el 4º año, al cuarto año de entrada en vigencia de la ley. Y ahí incluso yo entendería. Tomamos la votación en la redacción que ha sugerido y también en la ley, que quede claro que el sentido es que la primera, al ser 4 años de implementación, será ese el plazo, y luego en concordancia con la indicación 59 quedamos cada 3 años. ¿Habría acuerdo, colegas? Ya, con esa enmienda entonces se aprobaría 5-0, senadora Pascual, senador Galilea, senadora Araya, senadora Ensperger, senador Durresti. Aprobado. Bien. Corresponde examinar ahora la indicación 79 de los senadores señores Flores e Insulza para intercalar a continuación del artículo 5º transitorio el siguiente artículo 6º. Con cargo a la partida del presupuesto del Ministerio Público, cada año el fiscal nacional podrá disponer la implementación de programas de formación previa para fiscales y abogados asistentes de fiscal que aborden conocimientos mínimos requeridos para las funciones que deberán desempeñar. El fiscal nacional podrá destinar de forma temporal a fiscales adjuntos para realizar labores académicas dentro de la institución, en cuyo caso se estará lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 40 de la ley 19.640, que entiende la Secretaría que es destinaciones. Sí. Reglas sobre destinaciones, lo del inciso 4º del 40. El tema que hay que analizar es, digamos, si no incide en una cuestión de manejo de recursos públicos, de administración de recursos, que ahí debería ser de iniciativa del Ejecutivo. Presidente, yo hasta ayer, después de cumplimiento tributario, habría dicho que esta obligación es inadmisible. Hoy día, si el presidente la va a declarar inadmisible, yo pediría que se vote la admisibilidad, puesto que anoche el ministro de Hacienda, frente a una indicación de la senadora Proboste que establecía podrán hacer cursos, que también la mesa la había declarado inadmisible porque incidía en recursos, el ministro de Hacienda dijo que era admisible porque el podrá era facultativo, lo que estableció un precedente. Se lo hicimos ver a puertas de la ley de presupuesto, en que ya muchos estamos preparando indicaciones con el podrá. Así que, presidente, no puede, yo al menos creo que es absolutamente admisible debido con la nueva doctrina del ministro Marcel. Ana. El ministro Marcel estaba cometiendo un error y por lo tanto yo voy a seguir en la doctrina que propugnó ayer la... Ministerio Público. Sí,
señalar por su intermedio, señor presidente, que la comisión aprobó un artículo 87 bis donde se recoge la idea que está contenida en esta propuesta del artículo 6º. ¿Ah? En ese 87 bis se establece que los fiscales podrán ser designados de manera temporal por resolución del fiscal nacional y previo concurso interno por máximo de 3 meses de cada año calendario, precisamente para colaborar en esas funciones. Y además en toda la reforma que se hizo a la CAPITE vinculado con la nueva academia, se incluyen los cursos de formación y lo que está contenido en este artículo. Entonces, el 86 bis, entonces... Vote la indicación, votamos en contra de la indicación una vez que se ha declarado. La grabación del ministro Marcel, si quiere. Señor secretario, le pido la opinión sobre con su sapiencia y conocimiento. Bueno, yo no vi esa parte del debate de ayer, pero efectivamente es tradición en la corporación y la mesa lo hizo ayer, de que las materias que, con toda la flexibilidad que se da para los organismos autónomos, hay un límite, que es lo que dice relación con la administración de recursos dentro del Estado. Y por lo tanto, por eso la Secretaría plantea la duda para que ustedes lo examinen sobre la admisibilidad. Ustedes son al final los soberanos, pero nuestra obligación es que ustedes tengan en cuenta ese antecedente antes de resolver. La presidencia de esta comisión la va a declarar inadmisible. Puede revisar todas sus indicaciones del presupuesto, presidente. Se ofrece. Perdón, presidente, como he sido invocado. Lo que pasa es que la resolución de las admisibilidades la resuelve el presidente, no la Secretaría. La Secretaría solo informa y da criterios. A juicio de la Secretaría dio la duda razonable para que ustedes la ponderen y el presidente la resuelva. Eso nomás ha sido el presidente. Perfecto. Continuamos. Y que la historia de la ley lo que dijo Marcel. Corresponde a continuación pronunciarse sobre la indicación número 80 del Ejecutivo. Dice así, para incorporar a continuación del artículo 6º transitorio un séptimo nuevo. Artículo 7º. Los fiscales regionales que se encuentren desempeñando su cargo al momento de la publicación de esta ley y que hubieran renunciado a su cargo de fiscal adjunto al momento de asumir dicha función, podrán ser recontratados como fiscales adjuntos del Ministerio Público siempre que existan cargos vacantes en la planta y que se requieran proveer previa evaluación del fiscal nacional. Con todo, no podrán asumir el cargo en la misma región en la que ejercieron como fiscal regional. Yo recuerdo, no me acuerdo la disposición, pero que se autorizó una innovación en la legislación de tal manera de permitir que funcionarios de carrera de la Fiscalía que habían accedido al cargo de fiscal regional y como ese cargo tiene una duración determinada, que al final de ese periodo pudieran volver a desempeñar cargos de fiscales adjuntos. Y entiendo que aquí en la disposición transitoria están regulando la hipótesis de aquellos que tomaron la decisión o fueron nombrados en cargos de fiscal regional que también puedan ser asimilados a la hipótesis de poder volver a asumir el cargo, con una limitación que no sea en la misma región en la que ejercieron la función. Sí, yo le pediría un poco la opinión al Ministerio Público y al Ejecutivo, que es el autor de esta indicación. Yo lo único que quiero, y le pediría claridad en eso, que esto no sea la contraexcepción a las sillas musicales. Yo creo que durante muchos años se abusó y creo que se infringió una norma constitucional con anuencia, desgraciadamente, del Ministerio Público, no digo de este fiscal nacional, pero con expresa prohibición, texto constitucional que prohibía, y tuvimos sillas musicales por todo Chile.
Entonces, yo no quiero que esto sea una contraexcepción. Yo creo que hay que buscar carrera, creo que un fiscal regional, 8 años, no puede después quedar o perder ese capital, porque son buenos profesionales formados para seguir prestando servicios, pero no me gusta cuando nosotros, en definitiva, construimos artificiosamente una figura para seguir utilizando sillas musicales. Me gustaría que se precisara más, principalmente al Ejecutivo, al Ministerio Público, qué es lo que importa esta situación. Dice siempre que existan cargos vacantes en la planta. O sea, ¿ellos volverían a la planta o volverían a una situación? Yo lo de la planta no me hace ruido, porque creo que no deberían volver a la planta, ellos debieran volver a otros cargos que los destinen donde sean productivos. Yo creo que muchas veces un fiscal regional tiene una capacidad de mirar la fiscalía, la supraterritorial, o asesorar al fiscal. Me hace ruido esa situación que dice siempre que exista cargos a la planta. No, pero pueden contratarlo. Pero por eso me gustaría precisar esa situación, y principalmente mi observación es que esto no sea una contraexcepción a las sillas musicales. Luz y Pedro, y luego le damos la... Presidente, yo estoy de acuerdo con esta indicación del Ejecutivo. Refleja lo que aquí habíamos conversado y discutido, debatido durante este proyecto, particularmente de lo que usted planteaba de las sillas musicales, que esta indicación, como yo la entiendo, ¿no es cierto?, es que hace compatible que no hayan sillas musicales, pero por otro lado, incentivar a los fiscales adjuntos a postular a cargos de fiscales regionales. La única manera de que tú puedas producir la carrera en el Ministerio Público y que incentivemos a que ese fiscal adjunto no siga, cómodamente lo digo entre comillas, en su cargo y quiera dar el paso por toda la experiencia que tiene a fiscal regional, para postular a fiscal regional, él tiene que renunciar. Esos son los que esta indicación exceptúa. Así lo entiendo yo. Me hace sentido, senadora, solo una pregunta técnica. Un fiscal adjunto, fiscalía unipersonal, a propósito de nuestra fiscalía unipersonales, que postula a fiscal regional y es nombrado fiscal regional, ¿tiene que renunciar al fiscal adjunto? Ya, ahí hace más sentido la situación. Pedro, y luego le damos la palabra al Ejecutivo. Presidente, ¿le podría pedir que si el secretario nos puede leer cómo quedó la norma que aprobamos? Porque no sé si estoy un poco más lento hoy día, pero tengo una duda respecto de lo que aprobamos con la concordancia de esto. Porque la norma, si no me falla la memoria, la norma que aprobamos es taxativa respecto de volver al servicio. Entonces, me da la impresión de que queda un poco discordante con la norma transitoria. Lo que pasa es que la norma, si quedó que los fiscales adjuntos y titulares que hubieran sido nombrados regionales podrán volver a asumir el cargo y no se coloca una limitación respecto de planta o nada. Entonces, la duda que me surge a mí, que en el fondo si esta hipótesis está pensada respecto de un fiscal regional que es ajeno al servicio. O sea, por ejemplo, un abogado externo que postula y es nombrado fiscal regional, porque él, como no tenía un cupo antes, o sea, no tenía una planta anterior, hay que hacerle planta. Entonces, por eso me queda la duda respecto de la redacción que aprobamos versus lo que estamos aprobando en el transitorio. No, porque el transitorio es solo para fiscales adjuntos, que renunciaron para subir a fiscal nacional. Lo que pasa es que por eso Pedro, el debate con micrófono. Por eso que el secretario se nos puede leer cómo quedó en la redacción. Pero antes de escuchar al secretario, escuchemos al Ministerio Público, mientras Rodrigo nos ayuda. Ana María o Mónica, ustedes dispongan. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, primero me voy a referir al artículo transitorio, que me parece que es más claro que el artículo que ya fue previamente aprobado, y porque efectivamente hay una cierta inconsistencia entre uno y otro. Respecto al actual, el 30, artículo 30. Pero el que estamos mirando ahora, que es el artículo transitorio, se refiere particularmente a la situación de los actuales fiscales regionales, los titulares actuales, en el fondo, respecto a los cuales se plantean ciertas condiciones para que ellos pudiesen volver a ser fiscal adjunto, en el caso que hubiesen sido previamente a asignarse como fiscal regional. Uno, en el fondo, plantea que tienen que existir cargos vacantes,
Y dos, que hay una previa evaluación del fiscal nacional y que tienen que ser destinados a una fiscalía regional distinta de aquellas en donde ejercieron como fiscal regional. Por lo tanto, supone que tiene que haber un cupo en la planta. Efectivamente, acá esto no se cambia la situación en el sentido de que ellos, para poder asumir como fiscal regional, tuvieron que renunciar a su cargo fiscal de adjunto, y una vez que concluye su periodo de fiscal regional, en la medida que exista un cupo, podrán ser designados, porque el término, en el fondo, recontratados no es un término acorde al Ministerio Público. No sé, solo en el fondo, sí, solo le quiero decir que efectivamente no es una cuestión en el fondo que ocurra de hecho, o sea, que ocurra como de pleno derecho, digamos, por el solo hecho de fondo de haber sido previamente fiscal adjunto, sino que tienen que cumplirse ciertas condiciones, que exista el cupo, que el fiscal nacional lo evalúe y que sea en una región distinta. Eso por lo menos lo que dice respecto al artículo transitorio. Y si nosotros miramos la indicación que ya se aprobó, que es la que establece en el inciso primero el artículo 30, ahí efectivamente habla de los fiscales adjuntos que, siendo titulares, pasan a ser fiscal regional, pero ahí dice, podrán volver a asumir su cargo de origen. Efectivamente no hace ninguna referencia respecto al cupo, o sea, por lo tanto, ahí más bien en fondo uno tendería a pensar que guardaron el cupo, por decirlo de alguna manera, y establece otras condicionantes que dice, considerando las necesidades del servicio y las circunstancias del caso. O sea, pone otros requisitos distintos de lo que estamos viendo en el artículo transitorio. Exactamente, sí. Solo quiero... Mónica, que agradezco la explicación, porque claramente esto es para los que ya están en ejercicio, los que están con el sistema antiguo, la otra norma es en régimen para lo que viene hacia adelante. A mí solo me llama la atención y lo voy a dejar pendiente por lo siguiente, y lo digo sin ánimo de sorna, que puede parecer, pero no es con ánimo de sorna. Cuando nosotros lo que estamos viendo hoy día en Chile, que tenemos fiscales regionales que están siendo investigados, nosotros acá tenemos que damos dos condiciones de no retorno, entre comillas, en esta norma. Dice, siempre que existan cargos vacantes, debiera haber un cargo vacante, porque obviamente tiene que volver algún cargo vacante en la planta, que es una condición bien especial, y previa evaluación del fiscal nacional. A mí lo que me gustaría, y para dejarlo pendiente, que esa evaluación del fiscal nacional, ¿en qué se traduce? Yo creo que no deben haber determinadas normas en que no hay evaluación posible, sino que no se puede. Me imagino, usted entenderá en qué estoy anticipando. O sea, alguien que ha sido formalizado o que está, o no formalizado, tiene el debido proceso, tiene que haber una condena. No, esto no puede ser una vuelta a todo evento. Yo dejo una vacante, dejo reservado un cupo en la planta y prácticamente vuelvo de digamos, a todo evento. Yo creo que tiene que haber yo pediría que se aclarara un poquito sobre la evaluación del fiscal nacional. ¿Es algo subjetivo? ¿Es que si existe? Pediría esa discusión, y me queda claro, y ahí Pedro tú tienes razón, de que no estábamos confundidos nosotros. Uno es la regla general hacia adelante, que el fiscal no queda en el aire en su renuncia, pero esto es la transitoria. Yo pediría principalmente a propósito de ese aspecto, de la planta y la situación de la evaluación del fiscal nacional. ¿Qué es lo que es la evaluación del fiscal nacional? ¿Es objetiva? ¿Es subjetiva? Para que se dé la hipótesis del artículo transitorio, que también ya eso lo discutimos, el fiscal regional tiene que haber terminado su periodo. Si terminó su periodo, entre comillas, para poder volver, lo hizo correctamente. Si se formalizó, si lo condenaron antes, ya no va a ser fiscal regional y no va a haber terminado el periodo. Tiene razón, senadora, pero si está abierto un proceso, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, yo creo, y trato de anticiparme, insisto, no lo hago en ánimo de sorna, es entender que el fiscal nacional, quien maneja la distribución, el retorno, la distribución de sus fiscales o sus exfiscales regionales, donde hay confianza, donde hay... Claro, es poder entender, acotarle esa decisión y que no sé si me entienden la idea, Mónica, Ana María, lo que estamos señalando, que ese retorno
sea para el mejor servicio, pero tampoco no sea un presente griego para la administración central. Rodrigo, y terminamos. Presidente, por su intermedio, únicamente, claro, en relación a lo que señalaban los señores senadores, el artículo 30, cuando se diseñó y se incluyó en el anteproyecto en estudio, se pensó tanto para fiscales regionales que fueran a asumir como para los que estuvieran en ejercicio. Luego, en el estudio de la norma, la EP nos levantó, en conjunto con el Ministerio Público, que los fiscales adjuntos que ya fueran fiscales regionales ya hubieran renunciado a su cargo de fiscal adjunto, por ende no podrían volver a su cargo. Habría que designarlos nuevamente a un cargo de fiscal adjunto. Por ende, la norma transitoria lo que busca hacer, que fue un compromiso del ministro, tanto en esta comisión como en la Comisión de Hacienda, es recoger la experiencia de los fiscales regionales que estuvieron en funciones al momento de la publicación de la ley, pero de que no pudieran volver automáticamente a uno de los nuevos cargos, sino que hubiera una previa evaluación del fiscal nacional para ver si efectivamente había una necesidad del retorno de este fiscal regional que ya se... Rodrigo, yo creo que usted avanza y ayúdenos para la próxima sesión que esa evaluación del fiscal nacional, ¿en qué se basa? Tenga bordes para que en definitiva no termine siendo un lío. Muchas gracias a los invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión.